Hoy vamos a hacer aquí un video, vamos a presentar este equipo que es de marca Sencor, es un Variable Isolation Transformer and Safety Analyzer, es el PowerA 2 y es el PR570. Prácticamente el parámetro principal o el uso principal de esto es para aislar esto de estos dos, y entonces nos va a proteger. Si conectamos un equipo estamos totalmente aislados eléctricamente del equipo y del chasis. Aquí podemos conectar, lo que conectemos aquí va a estar totalmente aislado entre tierra y estos dos, entre tierra y entre tierra y que es el neutral y el caliente, pero lógicamente entre estos dos no vamos a estar aislados, pero nos da un grado de protección bastante grande. El aislamiento eléctrico sabemos que como base que es necesario para proteger circuitos, equipos y personas de choques y de cortocircuitos, así como para ayudarnos a realizar las mediciones precisas. También, si eso especialmente si estamos trabajando con corriente alterna. Si es un equipo de baterías, pues ese no habría problema, porque ese tiene su mundo privado él y entonces no está conectado en línea de la línea de corriente alterna. Usualmente los transformadores de aislamiento así como estos nos sirven principalmente para proteger a los usuarios de equipos defectuosos. Si tenemos un equipo, por ejemplo, con un chasis caliente o algo, que el chasis esté conectado, si tenemos dos de estos y uno de estos está conectado aquí, entonces tenemos el potencial de que el chasis esté energizado, entonces nos podemos dar un shock. Prácticamente para proteger al usuario de los equipos defectuosos. También para permitirnos hacer mediciones más seguras y precisas, y para evitar bucles de tierras, y también nos puede servir para, pues prácticamente lo que hace, separar físicamente una parte del sistema eléctrico de la otra. Por ejemplo, si nosotros ponemos un equipo bajo prueba que va a estar conectado con este transformador de aislamiento, su tierra, que me refiero a la tierra física del equipo, esa nos va a estar separada físicamente del equipo. El transformador nos va a aislar completamente la tierra del suministro común de energía. Una persona que va a estar trabajando ahí, que esté parada en el suelo, pues lógicamente no va a proporcionar un paso de corriente al camino a tierra si no hace contacto con el circuito. Como está aislado, pues nunca va a pasar eso. Esto nos va a hacer una configuración más segura para los usuarios también, y va a eliminar la posibilidad de una descarga que haya en el equipo, si algún corto o algo o esté pasándolo cuando estamos reparando y todo eso. O si tocamos una parte activa del circuito por accidente también, no va a haber conducción a tierra, siempre esta es la que está aislada de estos, ¿entiendes? También este tiene un variac, aquí vemos que si le damos aquí le podemos dar, este va de 0 voltios a 160 voltios, aquí podemos ver, esto podemos variar el voltaje. Ese es un variac, lo que trae este equipo también, que es un transformador de aislamiento variable, en corto es variac, y se usa para aplicaciones donde deseamos un control preciso sobre la cantidad de voltaje que vamos a recibir en una carga de aquí, que vamos a recibir la fuente del equipo que esté bajo prueba. Esto se utiliza usualmente en talleres de reparación para probar dispositivos con diferentes voltajes y todo eso, o también podemos, si queremos probar un equipo a menos voltaje, a ver cómo funciona o a cuánto aguanta el equipo a máximo o mínimo voltaje. Podemos ver si el equipo funciona, cuando deja de funcionar, cuando le añadimos más voltaje. También para simular voltajes de líneas normales y todo eso, podemos hacer eso. Podemos ver qué utilidad nos va a dar este equipo de tener un variador de voltaje de alimentación. Pues hay varias cosas que podemos hacer, porque prácticamente este hace más cosas, te lo voy a explicar. Por ejemplo, primero podemos probar de un dispositivo electrónico que ya esté reparado. Por ejemplo, después de realizar una reparación en un equipo electrónico, a veces es mejor encender lentamente el dispositivo. Vamos desde, por ejemplo, usualmente aquí es 127 voltios lo que ocupa un dispositivo que ya esté reparado, pero vamos a empezar y vamos a encender lentamente el dispositivo para así evitar quemar piezas que ya estén reemplazadas. Esto se puede ver cuando un componente se está recalentando más de lo normal. Por ejemplo, si ya queremos que reparemos un regulador porque está dañado, entonces lo vamos a aplicar el voltaje poco a poco, y si vamos a ver que el regulador se está calentando más de lo necesario, ya le bajamos el voltaje, quiere decir que hay otro problema que está causando que se haga un corte en ese regulador. Entonces usamos un variac para encender lentamente la unidad reparada, así evitar dañar las piezas que acabamos de reponer, y ver si está saliendo un poco de humo o algo en el resistor, vemos que hay un corte ahí, entonces bajamos el voltaje y ya procedemos a reparar la otra parte que necesitaba en reparación. También al encender un amplificador de poder o de radio o una fuente que haya sido recapaceado, cuando le cambiamos los capacitores electrolíticos, también hay que al encender la radio o el amplificador, o que no se ha utilizado por mucho tiempo, también los capacitores se tienen que, digamos, adaptar a eso. A mí me pasó una vez eso, que reparé un equipo y no prendía, entonces
lo puse a 0 voltios y fui incrementándole y ya digamos así, se actualizan los capacitores y ya nos dio encendido y ya funcionó. Entonces al encender la radio es mejor aplicar menos potencia de voltaje reducido en etapas poco y así se recondicionan los condensadores electrolíticos. Eso es muy importante para recondicionarlo. Siempre que se haga un cambio de electrolítico en una fuente o algo de eso, es bueno tener un variac para empezar de bajo voltaje a más voltaje y así recondicionamos los capacitores. O capacitores electrolíticos que se han expirado, se hace mejor, empieza mejor con un voltaje bajo y luego lo sube lentamente para recondicionar todo el circuito también, todos los componentes, porque no está acostumbrado el circuito a ese ESR que tenía esos capacitores, cambió la resistencia, entonces el circuito estuvo funcionando mucho con esos capacitores ya expirados y ya dejó de funcionar porque ya se dañaron del todo, pero siempre es bueno recondicionarlo así. Entonces es muy bueno tener un de estos para poder ir de menos voltaje a más. También lo podemos usar como nos varía aquí el voltaje, entonces lo podemos usar como un calentador de resistencia. Si ponemos un calentador tipo resistencia, al poner menos voltaje o más, pues variamos la resistencia. Los elementos de la resistencia se pueden variar fácilmente de la corriente alterna que le estamos aplicando. También para cortar espuma o poliestireno con alambre caliente, es otro tipo de espuma, esponja y todo eso que se cortan con ese tipo de cosas. Podemos variarlo la temperatura del alambre usando el variac para ajustar el voltaje y esto a su vez nos va a dar un valor óptimo requerido de la temperatura para cortar un componente que esté más denso que otro. Necesitamos más calor, entonces con esto lo podemos ajustar eso. También se puede usar como un dimmer para bajar la intensidad de luces incandescentes. También podemos hacer para variar la velocidad de motores o de ventiladores. Menos voltaje va a trabajar menos, lógicamente va a tener menos torque que si le ponemos menos voltaje a un motor o un ventilador. También la compensación de caída de voltaje de línea en aplicaciones de energía de corriente alterna. Usualmente los tendidos de las líneas eléctricas nos pueden provocar caídas de voltaje en las líneas. Si estamos en un área rural o algo eso, a lo mejor tenemos menos voltaje, entonces esto se usa para subir el voltaje. También si tenemos por ejemplo una casa que tenga jacuzzi o spas o hornos o cargas muy pesadas que nos van a bajar el voltaje, con esto lo podemos compensar a que nos dé 127 voltios, 130 para que esté funcionando todo bien, porque tenemos unas cargas muy grandes que nos están bajando el voltaje, ¿no? También para checar reguladores de voltaje y apagado de operación de alto voltaje. En particular, este equipo, además del variac y del transformador de isolación, tiene otras funciones básicas que sería una, como ya explicamos, el transformador de aislamiento que nos da la protección de tierra. El modelo PR57 también incluye pruebas de enchufe de la línea, corriente alterna, para asegurarse que el enchufe está cableado perfecto y tiene las conexiones sólidas de voltaje adecuado. Aquí vemos, por ejemplo, hot to safety ground, hot to external S ground. Okay. Y podemos ver aquí que podemos checar a ver si está correcto la configuración del cableado de eso. El variac que tiene de 0 a 150 voltios AC. También nos da chequeos de seguridad para chasis caliente, ¿entiendes? Y checa las fugas de corriente que tenga. Aquí ponemos que leakage, le damos aquí y aquí ponemos esta sonda que viene, la enchufaríamos aquí y con aquí se calibra el equipo, entonces nos da la corriente que nos tiene que dar y luego checamos diferentes en el equipo, ponemos en partes metálicas y nos va a dar aquí microamperios, nos tiene que dar menos de 500 microamperios para que esté en una seguridad eléctrica. Si nos da más quiere decir que hay fugas de corriente, entonces nos podemos agarrar un shock. Si tocamos, a veces dentro del equipo hay fugas de chasis y nos da eso. También nos da chequeo de seguridad de chasis caliente, como dije, checa fuga de corriente no seguro. Tiene un ajuste de corriente trip, que es para limitar la corriente, poner una corriente prefijada. Así nos va a limitar la corriente que está disponible al equipo bajo prueba, para que no llegue, si nos va a dar un corto o algo de eso y se va a apagar, entonces le damos menos corriente, entonces llega al límite y ya no nos va a dejar que nos pase más corriente en el equipo de la que queremos nosotros. También nos da una medición de salida de corriente aquí y de salida power en watts también. Aquí te dicen watts y en corriente, aquí le puedes poner. Dice aquí current, aquí esto es corriente y esto es watts. Nos da el lector en power en watts aquí, nos va a dar en watts aquí cuánto está consumiendo el equipo. Entonces eso es prácticamente lo que hace este equipo, esas pruebas, y es como dije un equipo esencial para
reparación, para protección nuestra y para tener una fuente variable de corriente alterna. Cualquier pregunta les hacen comentarios. Gracias.